¿Qué onda, mi hermosa gente? Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche. Por aquí les saluda su pana Graver, trayéndole un nuevo video para este hermoso canal llamado Now Black Theory. Pero primero quiero comenzar dándole las gracias y saludar a todas esas personas que me han estado apoyando desde los inicios de este canal. Gracias por su receptividad, gracias por todo ese apoyo que me han brindado, de verdad son muy grandes. Y también vengo a comentarles que hace poco creé un nuevo canal o recuperé un nuevo canal, no sé si se acuerdan el canal de Best Grade, que era de gameplay, no lo voy a hacer de gameplay, ahora van a hacer un nuevo canal de resúmenes de manga. En este caso prácticamente va a ser el resumen de los mangas, del manga de Tensei Chitara Slide Gatake. Si eres tan fanático de esta obra como yo, te va a gustar este resumen, sé que estoy comenzando y lo voy a mejorar como he mejorado en estos videos. Y si lo dejo aquí al final del video para que lo vayas el video y te vayas y te suscribas a mi canal y me apoyes mucho. Y a todos los que van a apoyarme, pueden apoyarme en ese canal para hacerlo subir rápidamente. Muchas gracias, de verdad se lo agradezco. También te voy a decir, otro gran favor aparte del que le acabo de pedir, es que tengo un pana, un amigo que hace gameplay llamado Derlin algo, no me acuerdo muy bien, soy malo para los nombres, ya saben ustedes, pero por aquí en el final del video se lo voy a dejar y aquí también arriba va a aparecer un link para que lo vayan a seguir. El pan es demasiado bueno haciendo su gameplay de Free Fire, así que no se lo pierdan, vayan, también hace streaming, de todas maneras toda la información le van a estar apareciendo ahí. También si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, dale like, suscríbete, activa las campanitas para que te lleguen las notificaciones de mis futuros videos. Y también sígueme en Instagram también, que por ahí de vez en cuando subo algunas fotos y eso, y para que me sigan también. Y sin más que decir, gracias panita por los 6.000 suscriptores, de verdad, son muy grandes. Apóyenme en el otro canal de resúmenes de manga, apóyenme al panita, porfa, que es tremendo pana, hace buenos gameplays, es un psycho jugando Free Fire. Y si algún momento dado se llega a prestar el momento, subiré un gameplay con él o un directo con él, así que cualquier cosa yo les estaré avisando. Sin más nada que decir, brothers, que pasen un excelente día, tarde, noche y nos vemos en un siguiente video. Araña Chakra, capítulo 22. Planes de negocio, besos atrevidos y políticas de recursos humanos sumamente cuestionables. Peter Parker entraba en la Universidad Estatal Empire con la energía emocional de un hombre que cargaba 17 problemas sin resolver, 3 dilemas morales y un titular de periódico que gritaba ¿quién es Spider-Man? Dentro de su cerebro. No se fijó en Flash Thompson hasta que Flash Thompson hizo lo que mejor sabía hacer. Oye, Parker. La voz de Flash interrumpió los pensamientos de Peter como una sirena de niebla. ¿Qué te pasa? ¿Te robaron el dinero del almuerzo otra vez? Pedro se detuvo. Giró lentamente. Y enseguida deseó no haberlo hecho. Flash Thompson permanecía allí, con toda su confianza y su irritante presencia, con un brazo casualmente alrededor de la cintura de Lee Sayan. Pero ese no era el problema. El problema era su camisa. Negro. Limpio. Elegante. Con un logotipo de araña blanca muy familiar que se extendía con orgullo por su pecho. El cerebro de Peter accionó el freno de emergencia. Ese es mi logo. ¿Qué es eso? Exclamó Peter antes de que su filtro pudiera detenerlo. Flash sonrió como si le acabaran de pedir que le explicara la gravedad a un niño pequeño. Vaya, Parker. ¿Vives debajo de una piedra o solo dentro de tu propia cabeza? Liz le dio un ligero codazo, pero Flash siguió adelante. Esto, dijo Flash con orgullo, tirando de la camisa, es la firma del nuevo héroe de Nueva York, Spider-Man. Pedro sintió brevemente que su alma abandonaba su cuerpo. Lo mandé a hacer a medida, continuó Flash. Hay que mostrar apoyo, ¿no? Pedro abrió la boca. Lo cerré. Lo intenté de nuevo. ¿Apoyo, para Spider-Man? Flash asintió, sorprendentemente serio por una vez. Sí. Entonces pronunció las palabras que Peter jamás esperó oír. Anoche, Liz y yo estábamos allí. Ese psicópata eléctrico, Supercharger, casi nos aniquila. Si Spider-Man no hubiera aparecido, Flash se encogió de hombros, pero su voz bajó un poco.
Estaría muerto. El pecho de Peter se oprimió. No por miedo. De algo más cálido. Algo más pesado. Esto es lo mínimo que puedo hacer, concluyó Flash. Guy me salvó la vida. Por un instante, Peter olvidó cómo respirar. Nada de insultos. Nada de burlas. Nada de sarcasmo. Simplemente gratitud. De Flash Thompson. El universo se había descarrilado oficialmente. Peter tragó saliva y logró esbozar una pequeña sonrisa, casi imperceptible. No me estaban acosando, dijo con ligereza. Solo estaba pensando en el trabajo. Luego dudó un momento antes de añadir, con un tono más serio, probablemente deberías dejar de salir tan tarde. Las cosas no son precisamente seguras ahora mismo. Flash puso los ojos en blanco, pero asintió. Sí, sí. Te pareces a mi madre. Liz le sonrió dulcemente a Peter. Gracias por cuidarlo. Peter asintió, aún asimilando el hecho de que la realidad había fallado brevemente. Por una vez, Flash Thompson no estaba siendo un completo idiota. Y de alguna manera, eso se sintió como una victoria mayor que detener a un supervillano. La ciudad seguía siendo peligrosa. Las preguntas seguían sin respuesta. Pero saber que alguien estaba vivo gracias a él, eso hizo que todo valiera la pena. Peter Parker no esperaba que Flash Thompson dijera algo razonable. Eso por sí solo era inquietante. Flash se rascó la nuca, su sonrisa se desvaneció lo suficiente como para dejar ver algo real debajo. Sé que no es seguro, dijo con voz más baja de lo habitual, pero tengo que trabajar de noche. Nada de bromas. Nada de alardear. Nada de risas sarcásticas para disimularlo. Peter frunció ligeramente el ceño. Fue entonces cuando lo entendí. Flash no estaba siendo imprudente. No estaba intentando parecer guay. Estaba haciendo lo que mucha gente en Nueva York hacía, lo que fuera necesario para sobrevivir. Su situación familiar no era precisamente un secreto. Vivía con sus abuelos. Sus padres no estaban presentes. Tenía una beca que le pagaba los estudios, claro, pero comida, alquiler, la vida diaria. Eso seguía costando dinero. Mucho dinero. Peter lo entendió mejor que la mayoría. Todos los días, hacía cálculos mentales como si fuera una hoja de cálculo rota. Comestibles vs. Alquiler. Facturas vs. Matrícula. Vidas diferentes. La misma presión. Por primera vez, Peter no vio a Flash Thompson, el deportista bocazas. Vio a un tipo que simplemente intentaba no hundirse. Lo entiendo, dijo Peter en voz baja. Aún así cuídate. Flash resopló, volviendo automáticamente a su terreno habitual. Le dio una palmada suave en la espalda a Peter. Deja de ser tan empalagoso, hombre. El sonido resonó. Flash hizo una mueca de dolor inmediatamente. ¡Ay, qué! Sacudió la mano, frunciendo el ceño al ver sus dedos. Me he atascado algo antes. Peter ni siquiera se inmutó. Semanas de entrenamiento, control del chakra y autocontrol habían transformado su cuerpo en algo que ignoraba con cortesía cosas como las palmadas amistosas en la espalda. Simplemente se quedó allí, parpadeando con inocencia. Flash flexionó la mano una vez más, se encogió de hombros y siguió adelante. Bueno, en fin, dijo Flash, animándose de repente, quería preguntar, ¿quieres unirte al club de fans de Spider-Man? El cerebro de Peter sufrió un bloqueo mental. ¿Qué? Flash sonrió como si acabara de tener la mejor idea de la historia. El club de fans de Spidey. Vamos a apoyarlo. Ayudarle. Contagiar buenas vibras. Quizás hacer actividades comunitarias. Peter lo miró fijamente. Un club de fans. Para él. El universo se estaba burlando de él. Y ahora Flash Thompson, el mismo tipo que solía empujarlo contra las taquillas, estaba fabricando productos y formando un grupo de apoyo. Peter no sabía si reír, gritar o fingir su propia muerte. ¿Tienes permiso para hacer eso?, preguntó Peter con cautela. Flash hizo un gesto con la mano. Sí. Solo necesitamos suficientes miembros y un supervisor docente. Hay que presentar una lista de actividades positivas y listo. Club oficial. Peter entrecerró los ojos. ¿Tú hiciste investigación? Flash sonrió con sorna.
Oye, tienes que aprender a hacer las cosas por ti mismo antes de que la pereza te hunda. Peter casi se atraganta con eso. ¿Quién eres y qué has hecho con Flash Thompson? Flash se cruzó de brazos, claramente satisfecho consigo mismo. ¿Y bien? ¿Te apuntas? Pedro vaciló. Unirse a un club dedicado a su alter ego era como estar al lado de una granada activa y pincharla con un palo. No era solo el secretismo, sino la atención. Demasiadas miradas. Demasiadas preguntas. Aún había algo extrañamente conmovedor en todo esto. Lo pensaré, dijo Peter. Estoy bastante ocupado y mi horario es un poco impredecible. Flash asintió, con una sorprendente tranquilidad. De acuerdo. Entonces Liz se inclinó, sonriendo cálidamente. Vamos, Peter. Será divertido. Durante medio segundo peligroso, Peter estuvo a punto de decir que sí. Entonces, el sentido común le dio una patada en las espinillas. Lo siento, dijo. De verdad que no tengo tiempo. Flash se encogió de hombros, aún sonriendo. No hay problema, amigo. Únete cuando quieras. Sin duda, nos vendría bien alguien como tú. Flash Thompson se marchó como si acabara de reclutar a la mitad de los Vengadores. Peter se quedó allí un segundo más de lo necesario, observándolo mientras se mezclaba con la multitud en constante movimiento de la Universidad Estatal Empire. Flash no aminoró la marcha. Ni siquiera miró hacia atrás. Ya estaba hablando, riendo, dándole palmadas en el hombro a alguien como si fuera el dueño de la acera. Lo cual, sinceramente, era algo que le gustaba mucho. Para ser alguien con fama de matón, Flash tenía un don especial para tratar con la gente. Poseía un carisma especial, voz potente, una seguridad en sí mismo innata y la capacidad de convertir a desconocidos en amigos en cuestión de minutos. Peter lo había aprendido a la fuerza en el instituto. Al parecer, la versión universitaria de Flash se había actualizado. La biblioteca hacía todo lo posible por imitar un monasterio. Las páginas susurraban. Los bolígrafos arañaban. Alguien a 3 mesas de distancia estornudó e inmediatamente pareció que había cometido un delito grave. Peter Parker estaba sentado en el rincón más alejado, encorvado sobre un cuaderno que parecía más un garabato de un supervillano con falta de sueño que un trabajo escolar. Diagramas. Puntos clave. Ideas a medio terminar. Una página simplemente decía, problema, dinero, posibles soluciones. Vender Webfluid, emprender una empresa tecnológica. Medicina. No morir. Estaba golpeando la mesa con su pluma, sumido en sus pensamientos, cuando, golpear. Jessica Jones se dejó caer en la silla frente a él como si la gravedad fuera opcional y los muebles una mera sugerencia. Entonces, dijo con naturalidad, deslizando su bolso sobre la silla de al lado, ¿qué tal tu noche? Peter parpadeó. Una vez. 2 veces. Hola, Jess. Exacto. Jessica también era estudiante. Técnicamente. Era fácil olvidarlo cuando pasaba la mayoría de las noches golpeando a criminales y redefiniendo el significado del espacio personal. No está mal, dijo, cerrando su libreta de golpe como si acabara de revelar secretos de estado. Me reuní con Naruto. Me dio las habilidades que me pediste. Jessica se inclinó hacia adelante de inmediato, con el interés reflejado en su rostro. Y... bueno, continuó Peter, contando con los dedos, hablamos como viejos amigos, hicimos una barbacoa, mejor no preguntar, y luego me fui a casa. De camino, empecé a pensar en cómo voy a dejar de estar en la ruina para siempre. Parpadeó. Vaya. Qué casualidad. Ahora mismo, continuó Peter, con total seriedad, mi mejor opción es vender mi fórmula de fluido para web. Pero también estoy pensando en emprender un negocio. De electrónica. De medicina. Quizás de ambas cosas. Jessica lo miró fijamente. Te das cuenta de que la mayoría de la gente de tu edad está preocupada por los exámenes finales, ¿verdad? Peter se encogió de hombros. Hago varias cosas a la vez. Ella arqueó una ceja. Estás planeando tecnología revolucionaria, combatiendo el crimen, entrenando con un inmortal de chakra y yendo a la universidad. ¿Seguro que no vas a implosionar? Sonrió, tranquilo como siempre.
Estoy acostumbrado a pensar en varias cosas a la vez. No es ningún problema. Jessica no respondió de inmediato. Su mirada se perdió, perdida. La noche anterior se le quedó grabada en la mente. Sangre, humo, gritos. El peso de todo aquello le oprimía el pecho. Era la primera vez que veía tanta muerte de cerca. Y eso había cambiado algo. Ella exhaló lentamente y lo miró. ¿Alguna vez has pensado realmente en el futuro? Peter ladeó la cabeza. ¿Y tú? ¿Lo has hecho? Ella dudó. Creo, dijo lentamente, que podría unirme a la policía. O algo así. Las palabras le sonaron extrañas incluso a ella. Quería proteger a la gente. Eso era innegable. La pérdida de sus padres le había grabado ese deseo a fuego. No quería que ningún otro niño creciera con ese vacío en su vida. Pero la policía. ¿Ese era realmente su camino? Peter notó la duda de inmediato y sonrió con sorna. No lo has pensado bien, ¿verdad? Puso los ojos en blanco. Tal vez no. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, con una voz firme que hacía imposible ignorarla. Entonces no decidas todavía. Solo, sígueme por ahora. Veamos a dónde nos lleva esto. Jessica lo miró fijamente. No había vacilación en su expresión. Ni miedo. Ni incertidumbre. Solo determinación. Finalmente, extendió la mano por encima de la mesa y le tomó la mano. Confío en ti más que en nadie, dijo en voz baja. Así que espero una vida plena gracias a esto. Peter rió suavemente. Me siento honrado por su confianza. Le apretó la mano suavemente. Así que no se preocupen, añadió. No los decepcionaré. La sonrisa de Peter se desvaneció un poco, como cuando su cerebro pasó de la amabilidad del vecindario a «Oh no, estoy planeando algo peligroso otra vez». Por ahora, dijo con voz firme pero seria, planeo reunirme con otros como nosotros y establecer contactos con instituciones importantes de la ciudad. Hospitales. Universidades. Empresas privadas. Quizás incluso infraestructura pública. Jessica se recostó en su silla, cruzando los brazos. Ese tono significaba ideas. ¿Podemos ganar dinero ofreciendo servicios?, continuó Peter. Consultoría de seguridad. Analizamos sus sistemas, identificamos vulnerabilidades y les ayudamos a mejorar. Hemos visto de primera mano lo vulnerables que pueden ser las personas. Es hora de que contribuyamos a cambiar eso. Jessica entrecerró ligeramente los ojos. ¿De qué tipo de servicios estamos hablando exactamente? Porque la última vez que dijiste ayuda, se trataba de cañones electromagnéticos y señores del crimen inconscientes. Peter hizo una mueca. Ayuda no violenta. En su mayoría. Lo observó fijamente durante un largo rato, luego ladeó la cabeza. ¿De verdad crees que nos van a escuchar? Peter se encogió de hombros, un gesto despreocupado a pesar de la magnitud de la idea. No lo sabremos hasta que lo intentemos. Y no tenemos mucho que perder. Además, no empezaremos hasta que nos hayamos labrado un nombre y convenzamos al menos a un héroe veterano para que nos apoye. Los labios de Jessica se curvaron lentamente en una sonrisa. Y yo que pensaba que el señor perfecto se había olvidado del elefante en la habitación, dijo, poniéndose de pie. ¿No puedes al menos fingir que lo olvidaste y darme la oportunidad de añadir algo ingenioso y dramático? Peter parpadeó y luego se rascó la nuca con timidez. Yo, veré qué puedo hacer. Esa fue toda la advertencia que recibió. Jessica se inclinó hacia adelante y lo besó. Nada dramático. Nada ostentoso. Simplemente suave, rápido y lleno de cosas tácitas. Confianza, afecto y la silenciosa comprensión de que, sin importar lo que emprendieran a continuación, lo harían juntos. Peter se quedó paralizado. Internamente, su cerebro dio una voltereta, tropezó con una silla y se incendió. Cuando se apartó, Jessica sonrió como si acabara de robar algo de valor incalculable. Abre el camino, jefe. Peter la miró fijamente durante medio segundo de más. Entonces se puso de pie, se echó la mochila al hombro y sonrió con sorna, volviendo finalmente a la realidad. Muy bien, dijo. Pongámonos manos a la obra.
En algún punto entre la biblioteca de una universidad y el futuro de la infraestructura de seguridad de Nueva York, Peter Parker se convirtió accidentalmente en un líder. Y, de alguna manera, eso me pareció tan aterrador como luchar contra supervillanos. Probablemente más. Desde el otro lado de la biblioteca, Gwen Stacy permanecía muy quieta. Lo cual, para Gwen, era inusual, porque cuando Gwen Stacy se quedaba quieta, normalmente significaba que su cerebro iba a toda velocidad. Sus dedos pasaron una página de su libro de texto y luego la volvieron a pasar. No había leído ni una sola palabra en los últimos 5 minutos. Las ecuaciones la miraban fijamente, indiferentes a su falta de atención. Por desgracia, su atención estaba centrada en otra mesa a unas 12 mesas de distancia. Peter Parker. Ella venía de camino. Ese era el plan. Informal. Natural. Oye Peter, ¿te importa si me siento aquí? Tal vez hablemos de la tarea. Tal vez discutamos sobre teoría. Tal vez nos riamos. Entonces Jessica Jones se dejó caer en la silla frente a él como si fuera la dueña del lugar. Gwen había dudado. No porque fuera tímida, no lo era, sino porque algo en la forma en que Jessica se sentaba, en la forma en que Peter la miraba, había hecho que Gwen se detuviera. Así que ella observó. Y cuanto más observaba, más su mente comenzaba a tomar notas silenciosamente. Confianza. Alta. Límites del espacio personal. Inexistentes. Familiaridad con Peter. Preocupante. Peter nunca había mencionado a esa chica. Eso por sí solo fue interesante. Entonces sucedió. Jessica se inclinó hacia adelante. Y lo besó. Así. Nada dramático. Nada ostentoso. Simplemente sencillo. Peter no se apartó. Y Gwen lo sintió. Un pinchazo agudo y molesto justo en medio del pecho, como si acabara de perder un punto en un juego del que no se había dado cuenta de que estaba jugando. Esto no le gustó. Ni un poquito. Siempre había pensado, en silencio, con lógica, que ella y Peter encajaban a la perfección. Sintonizaban en la misma onda. Compartían la misma curiosidad. Compartían la misma motivación. Se complementaban bien. Era inevitable. Como un teorema que aún no se había demostrado. Y ahora esta chica había aparecido de la nada y se había saltado varios pasos. Brusco. Por un breve instante, la frustración estalló. Entonces Gwen hizo lo que mejor sabía hacer. Ella pensó. No es definitivo. La idea afloró con naturalidad, acompañada de una pequeña sonrisa de confianza. Se besaron. Eso fue todo. No estaban casados. No estaban comprometidos. Ni siquiera eran pareja oficialmente, al menos que Gwen supiera. Por lo que ella podía ver, Peter había sido tomado por sorpresa. La gente hacía tonterías cuando personas atractivas y seguras de sí mismas daban el primer paso. Sucedió. La ciencia lo respaldaba. Gwen no estaba enamorada de Peter. Aún no. Pero a ella le gustaba. Le gustaba su mente. Aguda, creativa, siempre buscando algo más. Le gustaba su forma de pensar, su manera de cuestionarlo todo. Su personalidad tampoco estaba mal. Un poco torpe, sí, pero de una forma entrañable. Y, objetivamente hablando, distaba mucho de ser poco atractivo. Ella ya se lo había imaginado. Trabajar juntas, noches en vela en el laboratorio, conversaciones que poco a poco se volvían personales. Algo gradual. Algo real. Esto fue inesperado. Pero no hay problema. En todo caso, fue un desafío. Y a Gwen Stacy le gustaban los retos. Cerró el libro con un suave golpe, enderezó la postura y volvió a concentrarse en sus estudios como si nada hubiera pasado. Sin prisas. Sin dramatismos. Sin malas decisiones motivadas por los celos. Ella tenía tiempo. Y cuando llegó el momento adecuado, ella haría su jugada. Al fin y al cabo, todo buen experimento requiere paciencia. Daredevil era un problema. No es un problema grave, simplemente es muy inconveniente. Peter Parker pronto descubrió que el llamado Diablo de Hell's Kitchen tenía un horario estricto.
Aparecía solo de noche, acechaba exclusivamente en las sombras, se negaba a responder correos electrónicos, grosero y, bajo ninguna circunstancia, dejaba una tarjeta de presentación. Peter podría haberle preguntado a Naruto sobre la identidad de Daredevil. Naruto probablemente lo sabía. Naruto probablemente conocía a todos. Pero eso se sentía mal. Grosero, incluso. No te entrometías en los secretos de otro héroe a menos que quisieras tener mal karma, problemas de confianza o una charla ninja sobre el respeto que durara 3 horas. Así que Peter optó por la opción 2. Alguien público. Alguien con una posición reconocida. Alguien a quien no le importaba que la gente llamara a su puerta a plena luz del día. Así fue como Spider-Man y Joel terminaron parados al otro lado de la calle de un edificio de oficinas de aspecto muy normal en Manhattan con un letrero nada normal en la ventana. Luke Cage, héroe de alquiler. Jessica lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Hablas en serio? Peter, que ya llevaba la mascarilla puesta, asintió. Sí. Jessica se cruzó de brazos, mirando el lugar como si fuera a golpearla primero. ¿Estás segura de lo de Luke Cage? O sea, cobra por golpear a la gente. Y es, bastante violento. Peter ladeó la cabeza. ¿Te refieres a eficiente? Ella le dirigió una mirada. Spidey. Cadena. Se miraron fijamente por un segundo antes de que Peter suspirara y se apoyara en una farola, con una expresión demasiado relajada para alguien que estaba a punto de encontrarse con otro desconocido con superpoderes. Mira, dijo con calma. Si nos dedicamos a ser héroes a tiempo completo, ¿qué pasa con el alquiler? ¿La comida? ¿Las facturas médicas? ¿Los ingredientes del fluido web que, desde luego, no crecen en los árboles? Jessica abrió la boca. Lo cerré. De acuerdo, justo. Peter continuó hablando, cada vez más entusiasmado con el tema. Esto sucedía siempre que hablaba de los héroes a los que admiraba. Luke Cage se dio cuenta de algo que mucha gente no comprendió, dijo. No todos los problemas son robos a bancos o tiroteos entre pandillas. Algunas peleas ocurren en interiores. A puerta cerrada. Desalojos. Extorsión. Gente demasiado asustada para llamar a la policía. Jessica volvió a mirar hacia la oficina. Así que se hizo accesible. Exacto, dijo Peter. Una oficina significa que la gente puede venir a verte. Gente normal. No todo el mundo quiere gritar al vacío y esperar a que aparezca un tipo enmascarado. Jessica asintió lentamente. Y sí, añadió Peter, trabaja por dinero. ¿Y qué? Los héroes tienen que comer. Ella resopló. Parece que has ensayado este discurso. Peter se encogió de hombros. Lo he pensado. Lo observó por un momento y luego sonrió con picardía. Vaya. No sabía que eras un friki tan fanático de los héroes. Peter se quedó paralizado. Disculpe. Ella sonrió aún más. Hablas como si tuvieras cromos y una hoja de cálculo que clasificara a los justicieros callejeros. Esa hoja de cálculo está muy organizada, murmuró Peter. Jessica se rió, la tensión se disipó mientras lo empujaba suavemente hacia la puerta. Muy bien, PowerPoint. Vamos a conocer a tu modelo a seguir. Peter se enderezó, dándose cuenta de repente de lo que estaban a punto de hacer. 2 nuevos héroes. Una leyenda consagrada. Sin cita previa. Empujó la puerta para abrirla. Por dentro, la oficina era sencilla. Limpia. Práctica. Sin iluminación dramática. Sin aires de guarida secreta. Solo un escritorio. Una sala de espera. Y detrás del escritorio, un hombre enorme con una sudadera con capucha, corpulento como un muro de ladrillos que hubiera decidido levantar pesas, levantó la vista de sus papeles con un parpadeo lento y sin inmutarse. Luke Cage. Miró a Spider-Man. Luego a Joel. Y luego de nuevo a Spider-Man. ¿Están aquí para contratarme? Dijo Luke secamente, ¿o para empezar algo? Peter levantó una mano. Hola. Soy un gran admirador. Jessica gimió en voz baja. Luke arqueó una ceja. Y así, Peter lo supo. Esta reunión iba a ser interesante. Luke Cage esperaba muchas cosas cuando abrió su oficina esa mañana. Facturas. Quejas.
Un comerciante nervioso que pide protección. Tal vez una disputa con el propietario que estuvo a punto de convertirse en una pelea a puñetazos. Lo que no esperaba, estaban Spider-Man y Jewel parados en la puerta como si fueran a pedir indicaciones. Luke los miró fijamente. Ellos le devolvieron la mirada. Se hizo un silencio muy incómodo en la oficina, del tipo que se produce justo antes de que estalle una pelea o de que alguien admita que se ha equivocado de baño. Esto no es normal, dijo Luke finalmente. Spider-Man levantó la mano en un pequeño saludo. Hola. Jewel asintió cortésmente. Hola. Luke se recostó en su silla, cruzando sus enormes brazos sobre el pecho. Llevaba haciendo esto el tiempo suficiente como para conocer ciertos patrones. Los héroes no solían presentarse en las oficinas de otros héroes a menos que el mundo se estaba acabando. Había extraterrestres involucrados. O alguien estaba a punto de ser reclutado para algo muy por encima de su nivel salarial. La última vez que unos héroes habían irrumpido en su vida de esta manera, habían sido los Vengadores. Y eso había venido acompañado de explosiones. Además, los nuevos héroes no socializaban tan pronto. La mayoría pasaba meses descubriéndose a sí mismos, evitando llamar la atención y cometiendo errores en silencio. Spider-Man. El chico apenas llevaba unos días por aquí. ¿Y anoche? Anoche tuvo un debut explosivo. Luke los estudió con más detenimiento. Spider-Man se movía como un cable enrollado, tenso, alerta, pero controlado. Joven. Definitivamente joven. 20 y tantos años como mucho. Jewel se comportaba de manera diferente, segura de sí misma, con los pies en la tierra, sus ojos escudriñaban constantemente la habitación como si ya estuviera planeando rutas de escape. Ninguno de los dos parecía asustado. Solo eso le bastó a Luke para darse cuenta de que no eran idiotas. Aún así, Harlem era su ciudad. Y Luke Cage no se andaba con rodeos con las variables desconocidas. Entonces, dijo a Luke con voz tranquila pero firme como el cemento, ¿qué es lo que queréis? Spider-Man se enderezó al instante, como un estudiante que se pone de pie cuando el profesor lo llama por su nombre. Soy un gran admirador, dijo. Luke parpadeó. ¿Hablas en serio? Spider-Man asintió, dejando ver su entusiasmo a pesar de la máscara. Sí. O sea, me encantan los Cuatro Fantásticos. Son geniales. Cosas cósmicas, ciencia, todo eso. Jewel puso los ojos en blanco en silencio. Pero, continuó Spider-Man, lo que haces importa igual de importante. Estás ahí para la gente común. Problemas con el alquiler. Protección. Cosas para las que nadie más se presenta. Eso es importante. Luke lo sintió. Esa calidez familiar en el pecho. Y de inmediato dejó de confiar en ello. Había vivido demasiado como para dejarse engañar por halagos envueltos en un lazo. De acuerdo, dijo Luke secamente, inclinándose hacia adelante. Ya basta de halagos. Ve al grano. Jewel sonrió con picardía y le dio un ligero codazo a Spider-Man en el costado. Te dije que no te pusieras a monologar. Dio un paso al frente, encontrándose de frente con la mirada de Luke. Queremos trabajar con ustedes. Luke arqueó una ceja. ¿Cómo funciona? Miró a ambos. ¿Tienen algún psicópata con superpoderes al que quieran golpear? La postura de Spider-Man cambió. El ambiente jocoso se fue desvaneciendo. No, dijo con seriedad. Estamos hablando de algo mucho más importante. Luke frunció el ceño. Eso nunca era buena señal. Queremos formar un equipo, continuó Spider-Man. No una alianza cualquiera. Algo organizado. Como los Vengadores, pero a nivel de calle. Jewel asintió. Algo que realmente pueda gestionar Nueva York. Luke los miró fijamente. Durante un largo instante, el único sonido que se oía era el del tráfico exterior y el leve zumbido de las luces de la oficina. ¿Hablas en serio? Preguntó Luke lentamente. Spider-Man no pestañeó. Lo digo muy en serio. Luke exhaló por la nariz, divertido a pesar de sí mismo. Ustedes dos han sido héroes durante 5 minutos, dijo. Y ya están hablando de gobernar la ciudad. Gestionarlo, corrigió Spider-Man. Ayudar a lograrlo.
Luke se recostó de nuevo, con la mirada penetrante. ¿Por qué iba a liarme contigo?, preguntó. ¿Acaso nos conocemos lo suficiente como para eso? La sala quedó en silencio. Esto no era hostilidad. Fue una prueba. Y Peter Parker lo sabía. Se enderezó, con los hombros rectos, sin ponerse a la defensiva ni con arrogancia. Simplemente honesto. Por esto importaba. Y Luke Cage era el tipo de hombre al que no se le mentía. Antes incluso de que Spider-Man entrara balanceándose en la oficina de Luke Cage, ya había hecho algo totalmente impropio de Spider-Man. Él practicó extensamente. Naruto estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una roca flotante, comiendo algo que parecía estar en llamas, mientras Peter caminaba de un lado a otro como un estudiante a punto de defender una tesis. No, eso suena desesperado, había dicho Naruto en un momento dado. Peter se detuvo. ¿En serio? Estás intentando reclutarlo, no invitarlo al baile de graduación. No lo estaba invitando al baile de graduación. La misma energía. Así que ahora, de pie frente a Luke Cage, con Jewel observándolo como una engreída inspectora de control de calidad, Peter respiró hondo. De acuerdo. Que empiece el espectáculo. Tienes razón, dijo Spider-Man con calma. No nos conocemos. Todavía no. Luke arqueó una ceja. Bien. Estaba escuchando. Pero eso cambia una vez que empezamos a trabajar juntos, continuó Peter. La confianza no se construye con presentaciones, sino con resultados. Jewel asintió con aprobación. Luke no. Continúa, dijo Luke. Peter se enderezó, y la confianza se apoderó de su voz. Tenemos el mismo objetivo, dijo. No queremos simplemente derrotar al villano de turno y desaparecer. Queremos solucionar los problemas de raíz. Aquello que sigue perjudicando a esta ciudad una y otra vez. Luke se echó ligeramente hacia atrás, con los brazos cruzados, pero su mirada se aguzó. Planeamos tomar medidas de seguridad pública, continuó Peter. Igual que ustedes. La gente viene y nos cuenta qué sucede, cosas que no salen en las noticias. Amenazas domésticas. Protección. Problemas discretos. Jewel sonrió con sorna. Te sorprendería la cantidad de crímenes que no implican explosiones. Luke resopló. Créeme. Yo no lo haría. Peter siguió adelante. Si trabajamos juntos, resolvemos más problemas. De forma más rápida, eficaz e inteligente. Ya estoy desarrollando un sistema de vigilancia que registra los incidentes en toda la ciudad. No solo informes de delitos, sino patrones. Los ojos de Luke se alzaron rápidamente. ¿Has accedido a los datos de la policía? Peter vaciló medio segundo. Legalmente, adyacentes. Jewel tosió. Muy cerca. Luke lo miró fijamente y luego negó con la cabeza lentamente. ¿Tienes agallas, chico? Y un sistema de transporte, añadió Peter rápidamente. Como los X-Men. Despliegue rápido. Pero no todos corremos al mismo sitio. Dividimos el territorio. Respondemos según la situación, no según el ego. Ese aterrizó. Luke no dijo nada, pero el escepticismo en su postura se suavizó, aunque solo un poco. Entonces, dijo a Luke por fin, lo has pensado bien. Peter asintió. Mucho. Luke golpeó el escritorio una vez. Eso está bien. Pero ¿por qué no los Vengadores? Ahí estaba. Peter no se inmutó. Porque se ocupan de amenazas globales, dijo. Extraterrestres. Inmortales. Gobiernos. Están ligados a sistemas que se mueven lentamente y se dedican a la política. Luke no interrumpió. Y eso está bien, continuó Peter. Son necesarias. Pero no solucionarán lo que estamos tratando de solucionar. No detendrán la intimidación de los propietarios, el tráfico clandestino, las cosas silenciosas que arruinan vidas cuadra por cuadra. Jewel se cruzó de brazos. Sin ánimo de ofender a los Vengadores. Me encanta el merchandising. Luke exhaló lentamente. Y, añadió Peter, con un tono más suave, te ayudaré a equiparte. Mejor protección. Mayor alcance. Para que puedas manejar las situaciones peligrosas sin agotarte.
La mirada de Luke se agudizó de nuevo. Y tu imagen, concluyó Peter. Tu equilibrio entre la vida laboral y personal. Quienes hacen el bien también merecen vivir bien. Ya hemos sufrido bastante tragedia. No hay razón para seguir sumidos en ella. La sala quedó en silencio. Luke Cage permaneció en silencio durante un largo rato. Miró a Spider-Man. Lo miró de verdad. No solo la máscara. La postura. La intención. Luego miró a Joel, quien se encogió de hombros. Él ensayó, dijo ella. Mucho. Luke dejó escapar una risita baja. De acuerdo, dijo. Ya veo los beneficios. Para la ciudad. Peter contuvo la respiración. Pero aún no estoy convencido. Por supuesto que no. Luke se puso de pie, elevándose por encima de ambos. Este es el trato, dijo. Me uno a ustedes temporalmente. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Peter asintió inmediatamente. De acuerdo. Si solo hablas por hablar, continuó Luke, yo actúo. Sin rencores. También es justo. Pero, terminó Luke, con una leve sonrisa asomando en sus labios, si de verdad tienes esta ciudad en mente. Extendió una mano enorme. Entonces no me importaría trabajar contigo. Peter lo sacudió. Y así, sin más, Nueva York se ha vuelto un poco más peligrosa. Para quienes lo merecían. Capítulo 23. Cuando el diablo elige el silencio. Si Peter Parker aprendió una verdad universal sobre la ciudad de Nueva York, fue esta. En el momento en que terminas una reunión importante, la ciudad estalla. No literalmente. Bueno, a veces literalmente. Spider-Man y Joel apenas habían salido de la oficina de Luke Cage cuando los sistemas de alerta internos de Peter, tanto tecnológicos como dolorosamente intuitivos, comenzaron a gritarle. 3 robos. Un allanamiento a mano armada. 2 tiroteos, murmuró Peter, con la mirada perdida mientras los datos desfilaban por sus lentes. Y. ¡Qué bien! Alguien sacó una pistola en una bodega por unos cupones caducados. Jessica se pellizcó el puente de la nariz. Sabía que debería haberme quedado en la cama. Ni siquiera tuvieron tiempo de discutir. Peter le agarró la mano. Lo bueno es que esto es una excelente prueba de campo, dijo, mientras lanzaba una telaraña. ¿Para qué? Gritó Jessica mientras la levantaban en el aire. Nuestra cordura. El peor robo de joyas del mundo. Aterrizaron frente a una joyería donde las alarmas sonaban como bancees moribundas. En el interior, 3 hombres enmascarados discutían. Te dije que cogieras los relojes. Cogí los relojes. Entonces, ¿por qué está esta bolsa llena de collares? Spider-Man cayó del techo. Chicos, dijo alegremente, me están estresando y ni siquiera es la semana de exámenes finales. Se oyeron disparos. Jessica suspiró, se crujió los nudillos y entró por la puerta principal como si le debiera dinero. 10 segundos después, los ladrones quedaron atrapados en una telaraña sobre un expositor con forma de cisne dorado. Spider-Man tomó fotos. Para el álbum de recuerdos. Robo en un apartamento, pero de una forma estúpida. A pocas cuadras de distancia, ya se estaba llevando a cabo un robo a medio terminar. El criminal se quedó paralizado cuando Spider-Man salió del conducto de ventilación cabeza abajo. ¿Saliste de mi pared? Sí, dijo Peter. Y estoy juzgando tus decisiones de vida. Jessica levantó al hombre por el cuello y con mucha delicadeza, muy delicadeza, lo depositó en el suelo. Grieta. Ups, dijo. El suelo era más débil de lo esperado. Peter le dio unas palmaditas al hombre inconsciente. Los daños estructurales también son un delito. Tiroteo, pero todos olvidaron el guión. Para cuando llegaron al lugar del tiroteo, ambos bandos ya se habían dispersado. 2 pandillas se encontraban en lados opuestos de la calle, profiriendo amenazas a gritos, pero claramente sin saber qué hacer a continuación. Spider-Man aterrizó entre ellos. Bien, una pregunta rápida, dijo. ¿De verdad alguno de ustedes quiere estar aquí? Silencio. Un tipo bajó su arma. Quiero decir, ¿en serio? Jessica se cruzó de brazos. Genial. Que todos suelten las armas. Una pausa. Entonces, clac, clac, clac.
Peter parpadeó. Vaya. Eso nunca funciona. Jessica sonrió con sorna. Tengo una cara a la que la gente escucha. Al final del día, para cuando el sol siquiera pensó en salir. 5 robos detenidos, 3 robos frustrados, 2 tiroteos terminaron antes de que alguien resultara gravemente herido. Una paloma traumatizada emocionalmente, sin relación con el caso anterior, pero trágico. Spider-Man y Jewel estaban encaramados en una azotea, con las piernas colgando por el borde. Peter se recostó, exhausto. Así que, esto es lo que tenemos que hacer todos los días. Jessica se estiró, dolorida pero satisfecha. Sí. Nada de extraterrestres. Nada de monstruos. Solo, gente que se comporta fatal. Peter asintió lentamente. Y es precisamente por eso que esto importa. Debajo de ellos, las luces de la policía parpadeaban, las ambulancias se movían y la gente normal volvía a su vida, sin ser conscientes de lo cerca que habían estado las cosas de salir muy mal. Jessica lo miró de reojo. ¿Sigues pensando que esto del equipo vale la pena? Peter contempló la ciudad. Más que nunca. Jessica sonrió con picardía. Bien. Porque no voy a hacer esto sola para siempre. Spider-Man soltó una risita, lanzó una telaraña y se puso de pie. Vamos, dijo. Nueva York nos va a necesitar de nuevo dentro de, una sirena de policía sonaba cerca. 5 segundos. Jessica suspiró. Cifras. Y así, sin más, volvieron a sumergirse en el caos. 2 nuevos nombres que se entretejieron silenciosamente en la interminable y desordenada historia de la ciudad. Peter Parker concluyó que la ciudad de Nueva York era profundamente desconsiderada. No le importaba que estuviera cansado. No le importaba que Jewel apenas pudiera mantener los ojos abiertos. Y definitivamente no le importaba que una araña del tamaño de un humano solo pudiera estar en un lugar a la vez. Lo cual fue de mala educación. Para cuando la noche finalmente se ralentizó, no se detuvo, Peter llegó a una conclusión incómoda pero inevitable. Esto de trabajar en equipo no es opcional. A menos que de alguna manera aprendiera a clonarse a sí mismo. O, miró hacia abajo, a las calles de la ciudad, a menos que su reputación se volviera tan temible que los criminales empezaran a despertarse con sudores fríos ante la sola idea de cometer un robo. Pero ahora mismo, todavía era demasiado nuevo. Claro, algunos susurraban su nombre con temor. Otros llevaban su logo en sus camisetas. Pero la mayoría de los criminales aún lo trataban como una novedad. Un riesgo. Una variable. No es seguro. Dale un mes, pensó con amargura. Un mes de huesos rotos, humillación cubierta de telarañas y discursos muy incómodos pronunciados cabeza abajo desde farolas. Quizás así la delincuencia bajaría unos cuantos puntos porcentuales. Lamentablemente, el miedo actuó más rápido que la esperanza. Jewel estaba listo. No se derrumbó de forma dramática en un callejón, pero estuvo lo suficientemente cerca como para que Peter no quisiera comprobar la diferencia. Ella se apoyó en él mientras estaban de pie frente a su edificio de apartamentos, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Si algún otro idiota saca una pistola esta noche, murmuró, me abalanzaré sobre él y dejaré que la gravedad resuelva el problema. Peter hizo una mueca. Eso, no es una técnica médica probada. Ella le dirigió una mirada cansada. Sigues saliendo, ¿verdad? Peter no respondió de inmediato. Lo cual fue respuesta suficiente. Jessica suspiró y luego resopló suavemente. Algún día te vas a agotar, ¿sabes? Probablemente, admitió Peter. Pero no esta noche. Metió la mano en su traje y sacó una pequeña cápsula, extendiéndosela hacia ella. Una pastilla curativa, dijo. Te ayudará con el cansancio. Mañana deberías estar en plena forma en lugar de sentirte como si hubieras luchado contra un tren. Lo miró con escepticismo. ¿Es esta una de esas situaciones en las que hay que confiar en mí? Sí. Odio esas cosas. De todos modos, ella lo tomó. Peter sonrió tras la máscara. Duerme. Yo me encargo de la ciudad. Jessica se detuvo en la puerta y lo miró de reojo. Hola, Spider. ¿Sí? No te mueras. Hizo un saludo informal.
Lo anotaré en mi agenda. Resopló, negó con la cabeza y desapareció dentro. Peter se quedó allí un momento más, a solas con el murmullo de la ciudad. Entonces se giró. La noche se extendía interminablemente ante él. Sirenas en la distancia, sombras que se movían, problemas que esperaban pacientemente para convertirse en desastres. Lanzó una telaraña y saltó hacia adelante. Un hombre. Una ciudad. Demasiados crímenes. Pero hasta que el equipo estuviera listo, hasta que el sistema estuviera construido, hasta que el miedo o la esperanza inclinaran la balanza, él seguiría moviéndose. Porque a Nueva York no le importaba si estaba cansado. Y él tampoco. Hell's Kitchen de noche se sentía diferente. No más silenciosa, Nueva York nunca se calla, sino más nítida. Como si la ciudad aquí se prestara atención a sí misma. Cada paso resonaba con intención. Cada sombra parecía tener dueño. Spider-Man aterrizó suavemente en una azotea en el límite del territorio de Daredevil e inmediatamente decidió dos cosas. Este tipo conocía muy bien su barrio. Moverse sigilosamente por aquí era como intentar susurrar en una biblioteca dirigida por murciélagos. Peter cerró los ojos por un instante y dejó que su sonar de chakras se expandiera. El mundo se desplegó. Latidos del corazón. Respiración. Pasos a varias cuadras de distancia. Ratas peleando por trozos de pizza. Y luego, allá. Una figura, completamente inmóvil, se alzaba al borde de un edificio como una gárgola con problemas de ansiedad. Temerario. No se movía, pero escuchaba. No de forma casual, sino activamente. Como si la noche misma le estuviera proporcionando información. Peter arqueó una ceja detrás de la máscara. Vale. Eso es impresionante. Avanzó sigilosamente de todos modos, suprimiendo su chakra, controlando su respiración, moviéndose con la precisión que Naruto habría evaluado con un severo asentimiento y un portapapeles. Estaba seguro de que guardaba silencio. Absolutamente seguro. Entonces, ya puedes salir. Peter se quedó paralizado a mitad de camino. Daredevil no se había dado la vuelta. No había cambiado de postura. Seguía contemplando la ciudad como una estatua de mirada intensa. Pero no cabía duda al respecto. Él lo sabía. Peter se enderezó, rascándose la nuca con timidez. Adiós a la sutileza. Se hizo completamente visible, y la luz de la luna iluminó su traje rojo desde el tejado. Daredevil finalmente giró ligeramente la cabeza, no mirando a Peter exactamente, sino a él. Te mueves con más ligereza que la mayoría, dijo Daredevil con calma. Pero el aire sigue reaccionando. La presión cambia. Hay desplazamiento. Peter parpadeó. ¿Sentiste que parpadeaba para atraer el viento? La boca de Daredevil se crispó. Algo así. De acuerdo. Respeto mejorado. Peter alzó las manos en un gesto no amenazante. Tranquilos. No estoy aquí para pelear. La postura de Daredevil permaneció cautelosa, con los músculos tensos como cables de acero. Entonces elegiste una hora extraña y una azotea aún más extraña. Lo nuestro es la noche, respondió Peter. Además, nos gusta la iluminación dramática. Una pausa. Justo. Otra pausa. Luego, tajante y directo. Habla. Peter respiró hondo. Me llamo Spider-Man. Soy nuevo, relativamente. Sé que este es tu territorio y no vengo a molestar. Solo quería charlar. Daredevil ladeó ligeramente la cabeza. ¿Sobre qué? Sobre la ciudad, dijo Peter con sinceridad. Sobre la delincuencia. Sobre cómo un solo tipo con máscara no puede estar en todas partes a la vez, por muy flexible que sea. Eso le valió un resoplido silencioso y sin humor. Sí, dijo Daredevil. Conozco ese problema. Peter se apoyó en una rejilla de ventilación, mirando hacia Hell's Kitchen. He estado corriendo toda la noche. Robos. Tiros. Allanamientos. Lo normal. Y me di cuenta. Esto no va a mejorar a menos que la gente, como nosotros, deje de trabajar sola. Daredevil permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, no me preguntas mi nombre. No preguntas quién soy debajo de la máscara. Eso es inusual. Peter se encogió de hombros. Sería de mala educación.
Eso finalmente hizo que Daredevil se girara completamente hacia él. Has hecho tus deberes. Un poco friki, admitió Peter. Viene con el traje. Otra pausa. La ciudad respiraba entre ellos. Entonces, dijo Daredevil lentamente, con voz cautelosa pero curiosa, ¿por qué estás realmente aquí, Spider-Man? Peter sostuvo su mirada, firme y sincera. Porque no quiero que se repita lo de anoche, dijo. Y porque creo que si no nos adaptamos, las cosas van a empeorar mucho. El viento cambiaba de dirección entre ellos. Daredevil no respondió de inmediato. Allí estaba, en la azotea, con su traje rojo reflejando el tenue resplandor de una farola parpadeante. La ciudad zumbaba abajo como una confesión interminable que nadie terminaba. Para alguien que podía oír un latido a 3 manzanas de distancia, su silencio era ensordecedor. Peter cambió de postura, dándose cuenta de repente de que aquello no era una negociación. Ni siquiera era una conversación. Fue una decisión. No estoy dentro, dijo finalmente Daredevil. Sin ira. Sin sarcasmo. Solo certeza. Peter parpadeó. Oh. Vale. Eso fue, rápido. Daredevil se giró ligeramente, volviendo a mirar hacia la ciudad. Deberías buscar a otros héroes. Gente que esté preparada. Las palabras listos y no yo flotaban entre ellos, tácitas pero evidentes. Peter frunció el ceño tras la máscara. Su sentido arácnido no le alertaba de nada. No era peligro, ni engaño. Esto no era una mentira. Esta vacilación provenía de algo más profundo. Si no le importa que le pregunte, comenzó Peter con cuidado. Sí, dijo Daredevil, no con dureza, sino con firmeza. Y eso fue todo. Peter asintió, aceptando el límite. Naruto también le había inculcado esa lección. Algunas puertas no están cerradas con llave. Simplemente no te corresponde abrirlas. Sin embargo, el silencio volvió a imponerse. Los hombros de Daredevil estaban tensos, como si sostuviera algo frágil entre sus costillas. Peter no podía ver sus ojos, pero sentía el conflicto que emanaba de él. Culpa, miedo, agotamiento. El tipo de agotamiento que surge al amar a alguien y darse cuenta de que al mundo no le importa. Peter comprendió más de lo que quería. Los héroes no solo luchaban contra los villanos. Lucharon contra las consecuencias de sobrevivir. No sé con qué estás lidiando, dijo Peter en voz baja. Y no voy a fingir que lo sé. Daredevil no se movió. Pero sé esto, continuó Peter. Lo que has hecho aquí importó. Tú importaste. Y si alguna vez decides que ya terminaste, que realmente terminaste, eso no es un fracaso. La mandíbula de Daredevil se tensó. Todos somos humanos, dijo Peter. Incluso los que fingen no serlo. La gente se cansa. La gente se enamora. La gente quiere la paz. Y eso no borra el bien que ya han hecho. Durante un largo instante, Daredevil no dijo nada. Luego asintió una vez. Un pequeño gesto. Cargado de significado. Ten cuidado, Spider-Man, dijo Daredevil, dándose la vuelta. Esta ciudad quita más de lo que da. Peter sonrió levemente bajo la máscara. Sí. Empiezo a notarlo. Dicho esto, retrocedió, lanzó una telaraña y desapareció en la noche, dejando al diablo de Hell's Kitchen solo con sus pensamientos, su amor y una decisión que solo él podía tomar. Daredevil escuchó hasta que el sonido de la telaraña se perdió en el horizonte. Matt Murdock cerró la puerta de su apartamento con más cuidado de lo habitual. No porque lo necesitara, su oído le indicaba con exactitud dónde estaba todo, sino porque esa noche el silencio se sentía frágil. Como si, al cerrar la puerta de golpe, algo importante pudiera resquebrajarse. Se quedó allí un momento, escuchando. No se oían sirenas cerca. Ni pasos en el pasillo. Solo el ritmo constante de la ciudad respirando fuera de su ventana. Hogar. Matt caminó hacia su estudio, rozando con los dedos el borde del escritorio al pasar, hasta que llegó a la pequeña mesa donde guardaba las cosas de las que nunca hablaba. Las imágenes. Tomó uno con cuidado. Heather Glenn estaba a su lado, sonriendo radiante, con el brazo entrelazado al suyo. Segura de sí misma. Elegante.
Irradiaba una vitalidad que hacía que la habitación se sintiera más cálida con solo recordarla. Dueña de Glen Industries. Una mujer que podría comprar medio Manhattan y aún así preocuparse por si él había cenado. Su prometida. La mujer a la que amaba. La mujer cuya vida había sido arrastrada a la oscuridad por su culpa. Matt tragó saliva. Heather había sido secuestrada. Amenazada. Usada como moneda de cambio. Una y otra vez. Los criminales no la buscaban porque fuera débil, sino porque él era fuerte. Porque lastimarla era la forma más rápida de lastimar a Daredevil. Y su padre Matt apretó con más fuerza el marco. Su padre había fallecido mientras estaba bajo su cuidado. Por más que reviviera aquella noche, por más que analizara cada detalle con sus sentidos agudizados, el resultado siempre era el mismo. Había estado allí. Lo había intentado. Y aún así no fue suficiente. Lo siento, susurró para sí mismo. Dejó la fotografía a un lado y se frotó la cara. El cansancio le pesaba más que cualquier moretón. Él amaba a Heather. Ese era el problema. Porque el amor te hizo dudar. Y la indecisión provocó muertes. Pero la otra opción, alejarme, me parecía igual de equivocada. ¿De verdad el mundo era mejor sin él? Matt caminaba lentamente, con la mente llena de pensamientos. Si dejaba de ser Daredevil, seguiría siendo Matt Murdock. Un abogado. Un luchador en los tribunales. Excepto que la sala del tribunal estaba podrida. Los jueces fueron comprados. Las pruebas fueron enterradas. Los casos se retrasaron hasta que la justicia se asfixió silenciosamente bajo el papeleo. Y Wilson Fisk, el alcalde Wilson Fisk, se sentó en el centro de todo como una mancha arrogante en la historia. Se suponía que la ley debía proteger a la gente. En cambio, protegió a los monstruos con dinero. Matt apretó los puños. ¿Cómo puedo confiar en la ley?, murmuró, cuando la ley lo coronó. Dejó de caminar de un lado a otro. ¿De verdad no había otra manera? Las palabras de Spider-Man resonaban en su mente, no en voz alta, ni moralizantes. Simplemente sinceras. La gente se cansa. La gente merece ser feliz. ¿Lo hicieron? Matt volvió a mirar la foto de Heather. Si seguía así, ella moriría. No tal vez. Eventualmente. Y ese era un peso que ni siquiera el diablo de Hell's Kitchen estaba seguro de poder soportar. Pero ¿qué pasaría si se detuviera? ¿Cuántas personas más sufrirían en la oscuridad? Matt se dejó caer en la silla, apoyando los codos en el escritorio, con la cabeza gacha. Dos caminos. Ambos erróneos. Ambos necesarios. Afuera, una sirena aulló a lo lejos y luego se desvaneció. A la ciudad no le importaban sus dudas. Nunca lo había hecho. Matt Murdock estaba sentado solo en la habitación silenciosa, dividido entre el hombre que amaba ser y el demonio que la ciudad aún necesitaba, preguntándose si existía una tercera opción que simplemente aún no había aprendido a escuchar.